nuestro programa de dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado, que es el amigo Álvaro González. Álvaro González es el director ejecutivo de la empresa Daware. Daware, que es una empresa que fue creada para prestar el servicio de educación en línea o educación online bajo la premisa del bachillerato online. Es un tema, padre, obviamente también con respecto al tema de la educación, que es el motivo central que hemos querido dar al programa de hoy. Álvaro, bienvenido. Hola Castor, Rubén, Padre Sí, Manuel, ¿cómo me les va? Gracias por la invitación. Con mucho gusto, Álvaro. Tal como te lo expresé en nuestro chat, gracias, saludos. y estoy Manuel, invitado. Manuel, disculpa, Padre Manuel, está invitado a continuar porque realmente lo que va a hablar el amigo Álvaro es fundamental. Entonces, si incluso cuando él termine, para que usted también tenga algún comentario, la idea es, digamos, participación de entre todos. Es Bienvenido, correcto, Álvaro. Vale, es yo correcto. solamente les comento que un poquito antes de las 7 me tengo que retirar, ¿ok? Sí, bueno, seguro, claro que Vale, sí, muchas padre. gracias. Sí. Bueno, Álvaro, como te comentaba también en la invitación, quedé muy gratamente impresionado de un podcast que tuviste con nuestro amigo común José Alejandro Sánchez sobre el tema justamente de la educación online en medio de la pandemia. Entiendo que comenzaste con este emprendimiento desde hace alrededor de 2 años. Entonces, 5 años. 5 años, bueno, 5 imagínate, años. con mayor anticipación aún a lo que ha sido la precipitación de la demanda y de la necesidad concreta de una actividad como esta, que es la de educar a través del Internet. Entonces, quisiera comenzar porque nos hablaras un poco sobre el emprendimiento para que después vayamos entrando en el tema de la educación en línea en medio de estas circunstancias y en la ¿Cómo realidad no? particular de Venezuela. Así que bueno, adelante. Perfecto, Castor. Bueno, sí, gracias por esta oportunidad. Lo que yo te diría es que nosotros comenzamos a trabajar en Daware hace 5 años porque nosotros veíamos ya una necesidad y unas carencias en el sistema educativo venezolano en ese momento, ¿no? No es que la empezamos a ver ahorita con el tema de la pandemia, sino que ya el sistema educativo estaba quebrado y podemos hacer una analogía con el sistema de transporte. Fíjate que en el mundo ya la gente está diciendo, mira, no podemos seguir sacando hidrocarburos del piso para metérselos en forma de gasolina a los carros, trenes, autobuses, aviones, porque estamos calentando el mundo y eso nos trae unos problemas a futuro. Entonces ya la gente se está pensando en cómo replanteamos el sistema de transporte. Lo mismo está pasando con el sistema educativo. Nosotros nos dimos cuenta que con el sistema educativo tal como está planteado, hay unos colegios privados en donde se les paga muy bien a los profesores y eso crea unos incentivos para que los mejores profesores vivan, trabajen en estos colegios privados y los hijos de las familias más privilegiadas obtengan una mejor educación y se queden ellos en esa rueda de productividad, de educación, de todo lo que trae tener una buena educación. Y por el otro lado, tenemos lo contrario, ¿no? Las personas en las zonas más populares, en las zonas rurales, quizás hay un colegio público donde le están pagando $5 al mes a ese profesor, entonces eso desincentiva, son sueldos de hambre que hacen que los profesores no quieran seguir con esa profesión, que quieran asumir quizás el comercio, que quieran hacer otras actividades comerciales, y la calidad en esos colegios públicos ha mermado, y entonces se ha convertido en un sistema que perpetúa la pobreza. La Entonces, pobreza. exacto. Entonces, Sí. bueno, esa es un poco la lucha y lo que nosotros vimos hace 5 años. Dijimos, bueno, ¿cuál es el espíritu del proyecto? Vamos a agarrar a estos profesores, los colegios más prestigiosos, los colegios privados más prestigiosos de la capital, virtualizar todo su contenido educativo. Hicimos más de 1.200 videoclases, más de 800 guías de estudio, más de 500 evaluaciones automatizadas. Todo ese contenido educativo lo subimos a nuestra plataforma de educación por internet
y luego poner todo ese contenido al servicio de la población por una fracción del precio. Ese fue un poco el espíritu del proyecto. Comenzamos a trabajar eso, nos tardamos unos 3 años en crear todo ese contenido educativo. Luego salimos en Venezuela, nos hemos expandido a Colombia, Dominicana, y estamos también registrados en Estados Unidos y ya podemos dar títulos norteamericanos. Entonces, bueno, ha sido toda una experiencia de educación online que nace en Venezuela con profesores venezolanos. Álvaro, antes de la pandemia, antes del coronavirus, antes de marzo, ¿cuál fue la experiencia? ¿Cuál ha sido la experiencia, digamos, en cuanto a resultados? Ya supongo que entonces han tenido por lo menos una o dos años cumplidos de bachillerato online después de que salió el contenido. ¿Cuál ha sido la experiencia desde ese punto de vista? ¿Y cuál ha sido la dificultad más fuerte que han encontrado en el camino? E insisto, antes de la pandemia. Antes de la pandemia, las dificultades más fuertes fueron los paradigmas que ya teníamos, ¿no? Lo conservador que son los sistemas educativos de América Latina. La educación online para nuestros países era algo sumamente disruptivo, a pesar de que en Estados Unidos para ellos es muy normal y tienen cientos de instituciones de educación online de todos los niveles educativos. En América Latina ese no era el caso. Y bueno, nos ha tocado luchar contra las autoridades, tratar de presentar la propuesta, mostrar los resultados que hemos tenido, demostrar que esto es un sistema inclusivo, que muchas personas se pueden beneficiar de eso. Y bueno, la parte legal ha sido como que lo más difícil, después de que pasamos la parte de hacer los contenidos, la parte técnica. Y bueno, los resultados han sido muy bonitos, en el sentido de que tenemos a 300 refugiados venezolanos en Trinidad y Tobago estudiando con nosotros. Tenemos a muchas madres adolescentes que no pueden ir a un colegio tradicional porque tienen que cuidar a sus bebés y no han terminado su bachillerato, entonces estudiar online les permite hacer las dos cosas. Tenemos muchos adultos mayores que están terminando su bachillerato y se están sacando esa espinita de que nunca habían podido terminar sus estudios de secundaria. Tenemos personas con discapacidades intelectuales, con Asperger, con autismo, que quizás el salón de clases no es el mejor ambiente donde ellos se pueden desarrollar, pero en la seguridad de su hogar sí logran desarrollarse bien y comprender y adquirir los conocimientos que necesitan. Y también discapacidades motoras, personas en sillas de ruedas que se les dificulta ir a un centro de educación tradicional. Entonces, bueno, sentir el agradecimiento de todas esas personas ha sido espiritualmente muy importante para nosotros, ¿no? En unos años donde quizás no había mucho rédito económico, teníamos rédito espiritual y eso nos dio la fuerza para seguir. Luego quizás comenzamos a trabajar y eso finalmente fue lo que nos terminó de dar la fuerza económica para seguir mejorando el servicio, es que comenzamos a prestarle el servicio a las academias de béisbol de las grandes ligas en República Dominicana. Entonces ahora todos los peloteros que están en estas academias de béisbol están estudiando con Daware, incluyendo los venezolanos. Entonces eso va a ser, sí. Bueno, Álvaro, como el padre también está un poco inquieto tiene que realmente con otros compromisos, pero me gustaría, padre, brevemente que usted comente esta experiencia del amigo con esta idea fenomenal. Álvaro, estoy súper impresionado. Tengo que decir que no conocía esta experiencia y esto da cuenta, a mí me parece, a mi modo de ver, de esa capacidad que tenemos los venezolanos de reinventarnos en esta circunstancia que tenemos. Las formas de emprendimiento tan diversos que hay. Yo que me he viajado también por el país, porque nosotros tenemos, por lo menos en 10 regiones del país, tenemos programas formativos y a donde uno va tiene que conversar con distinta gente, pues me he ido dando cuenta de la cantidad de cosas que tenemos y esta es una de ellas, ¿no? De verdad que pueda ofrecer este tipo de herramientas a los venezolanos que no pueden, que están fuera. A mí me parece que podría ser una herramienta muy buena para los venezolanos refugiados, ya tú has dicho algunos, pero sería bueno, por ejemplo, contactar con organizaciones. Nosotros tenemos una red de América Latina, los jesuitas, que se llama Red Jesuitas con Migrantes, que involucra el servicio jesuita a refugiados, que está a nivel global, y otras instancias que estamos atendiendo el tema de los venezolanos que están fuera.
Muchos de ellos se han quedado excluidos de la educación porque donde llegan simplemente por el desconocimiento de la ley y por violaciones de los derechos humanos se les niega el acceso a la educación cuando eso es una cosa que está consagrada en los derechos humanos y digamos, en muchos protocolos firmados internacionalmente que benefician con derecho a educación a personas que incluso que no tengan documentación legal. De manera que muchas felicitaciones y ojalá pues siga adelante, pues abierto para que también en algún momento podamos conversar. Ojalá que los programas del Centro Gumillo también puedan llegar allí en este espacio. Amén. Nos Amén. nos encargaremos, Álvaro y Padre Manuel, de ponerlos en debido contacto y ojalá podamos inclusive juntos compartir luego un café para profundizar en la conexión de cualquier idea, ¿no? Álvaro. Que así sea. Que así sea. Gracias, Padre Manuel. Hasta luego. Saludos. Chao. Hasta luego. Chao. Gracias. Álvaro, a ver, entrando entonces ahora en el mundo de la pandemia post-marzo o a partir de marzo, a ver, obviamente ha crecido, no me cabe duda, el interés en este tema. Pero antes de eso, hay algo que obviamente quisiera abordar, que es algo que tú mencionaste. Hay una tendencia a pensar de que esto es un modelo excluyente, cuando en realidad es todo lo contrario. Esa es mi conclusión. Entonces, es natural, por supuesto, que en Venezuela se piense o se concluya muy fácilmente que es un modelo excluyente debido a las dificultades que hay para acceder a algo tan elemental como es la conexión, que es vital, ¿ok? Pero también a algo inclusive más elemental, que es el propio hardware o el propio dispositivo a través del cual te vas a conectar y ver el contenido. Entonces, háblanos un poco de la filosofía de inclusión que está detrás de la educación en línea y también de cómo tú visualizas ese futuro que además, desde mi punto de vista, según todo lo que he escuchado, está a la vuelta de la esquina, de que podamos vencer además, independientemente de nuestras propias realidades, las dificultades de acceso a la conexión y al propio hardware. Sí. Mira, a mí me parece muy cómico que todas las personas que me dicen que quizás sí, que la educación online puede ser excluyente porque no todas las personas tienen acceso a una conexión a internet, eso es una realidad, ¿no? El 100% de la población no tiene acceso a una conexión de internet. Sin embargo, según los datos que nosotros manejamos de tendencias digitales, el 2018 fue la última encuesta que ellos liberaron, y había 60% de penetración de Internet en Venezuela. Hace poco estuve hablando con un ejecutivo de Televen y él me comentaba que ellos manejaban una estadística que decía que Venezuela llegó a tener 108% de penetración en teléfonos inteligentes. Es decir, habían más teléfonos inteligentes que ciudadanos, que población en Venezuela. Luego eso bajó debido a estos últimos años que han sido terribles y estamos en algo así como 80 y piquito % de penetración de teléfonos inteligentes. Entonces, igual las cifras yo creo que están a nuestro favor y si nos vamos más allá, hay proyectos de Amazon, de Google y de SpaceX para colocar satélites alrededor del mundo y darle internet satelital a todo el planeta. Entonces, el tema de la conexión es cuestión de tiempo. Eso se va a solucionar y es cuestión también de voluntad política. ¿Okay? Cuando los mercados se abran en Venezuela, aquí van a entrar muchas empresas de telecomunicaciones, van a haber muchos nuevos emprendimientos que van a resolver el tema de la conectividad. Planteándonos en la situación actual, vamos a decir que ese 60% de conectividad, de penetración de Internet que dice tendencias digitales que teníamos, vamos a decir que hemos perdido por los apagones y las distintas dificultades una parte, vamos a decir que 40% de la población tiene acceso a Internet. Para esa población, ese 40%, la mejor solución que puede haber actualmente para las necesidades educativas de sus hijos son plataformas online como Dawere. Y te voy a explicar por qué, Castor, Rubén. La educación online te permite una comunicación de dos vías. Tú ves la videoclase, te lees la guía, pero tú además puedes responder preguntas, puedes hablar con un profesor, puedes hablar con los estudiantes y hay una comunidad de aprendizaje, ¿ok? Que es distinto a lo que sucede con la radio y distinto a lo que sucede con la televisión.
En la radio es una comunicación de una sola vía, al igual de la televisión. Tú ves la clase, pero tú no puedes interactuar, tú no sabes si el estudiante aprendió lo que tenía que aprender, tú no sabes si de verdad le paró la clase. Mientras que en las plataformas online tú puedes medir cada clic, cuánto tiempo tardó en un examen, cuánto tiempo tardó en una videoclase, y de todo eso se aprende y se va mejorando y se va personalizando la educación a las necesidades del estudiante. Entonces, para ese 40%, mira, yo sí creo que se debería promocionar fuertemente plataformas como Daware y otras plataformas de educación online que existen. Y para aquellos que no tienen acceso a Internet, bueno, está bien, vamos a darlo por televisión, vamos a hacer todas estas iniciativas sin improvisación. Yo he puesto a la orden todas nuestras videoclases, que es material ya pulido, que se hizo hace 5 años con mucha calma, con muchos profesionales, para que esas clases que se pasen por televisión no tengan errores, ¿ok? Y den el material que se tiene que dar de acuerdo al currículum nacional. Álvaro, yo realmente me encuentro feliz de ver precisamente un emprendimiento como el tuyo, porque la educación es la herramienta más fundamental para cambiar un país. No solamente lo dijo Nelson Mandela, sino nuestro mismísimo libertador Simón Bolívar. Y esa herramienta realmente que tú pues has posicionado, no solamente en Venezuela, sino ya en varias partes del mundo, realmente es una verdadera revolución. En esa revolución sí yo creo. De manera tal pues que no te sientas mal por las críticas, porque eso te indica, entre otras maneras, que estás avanzando. Las fallas en todo caso no son tuyas, no son tuyas, es precisamente de que tenemos el sistema de Internet pero más débil en toda América Latina, más falto pues precisamente de cosas que no dependen de ti. En todo caso, yo lo que quiero preguntarte es que si has recibido alguna presión o en todo caso apoyo del gobierno. Te digo esto porque los regímenes autoritarios lo que buscan es precisamente todo lo contrario, que la gente no tenga conocimiento, que la gente no pueda superarse, porque de alguna manera es más fácil manipular a la población. Entonces, la pregunta, ¿has tenido apoyo o en su defecto no de parte de los que detentan el poder temporalmente en Venezuela? Mira, Rubén, no te pudiese decir ni una cosa ni la otra. Quizás no ha existido la comunicación que a nosotros nos gustaría, pero también es importante dejar claro que nosotros otorgamos títulos del Ministerio de Educación de Venezuela, ¿ok? Y nosotros dependemos de ellos. Nosotros cumplimos con lo que ellos piden y al final son ellos los que otorgan los títulos. Entonces, en ese sentido, también nosotros de cierta forma tenemos que bailar a su tempo, ¿no? Claro. Por eso tampoco me puedo meter en esas aguas turbias. Muy bien. No, pero Álvaro, no, o sea, no me vayas a entender mal. Indiscutiblemente que el Ministerio de Educación es el que está capacitado para otorgar los certificados. Lo que la pregunta es va más allá, o sea, si has tenido apoyo de cosas que esto llegue, digamos, a otros sectores, a eso es a lo que me refiero, no Sí. por el otorgamiento del título. Lastimosamente. Sí, no, lastimosamente no hemos podido colaborar tanto con el ministerio como nos hubiese gustado. Sostuvimos unas reuniones en donde le explicamos lo que nosotros estábamos haciendo con la educación online, pero fueron unas reuniones técnicas en donde presentamos la plataforma, ellos presentaron algunas recomendaciones, nosotros las incorporamos a la plataforma y bueno, hasta ahí llegó. Entiendo. Muy bien. Mira, Álvaro, a ver, en este tema de la educación online, yo observo que obviamente ustedes, en primer lugar, obviamente ciñéndose al currículum, pero también entiendo que es la manera de ver las cosas. Lo que se está haciendo en principio es virtualizar el contenido regular con un énfasis, entiendo, en la calidad. ¿Ok? Así resumiría yo el estado actual de las cosas. Y quería entrar un poco también en cómo algunos actores, opinadores o analistas ven el futuro de lo que es la educación en línea en el mundo.
y me quiero referir a un tema que aborda este analista Andrés Oppenheimer en su último libro sobre el futuro del empleo, Sálvese quien pueda. Cuando él llega al capítulo de la educación, él, por ejemplo, tiene una visión de que la tendencia del futuro en materia educativa es que las clases serán al revés, en donde los alumnos escuchen el contenido, vayan a clase en sus casas y vayan a hacer las tareas en la escuela, en donde entonces el rol del maestro y del profesor cambiaría radicalmente al dedicarse a dictar un contenido, puesto que a fin de cuentas ya hay infinidad de formas, inclusive tal vez hasta más eficientes de acceder a los contenidos que la del profesor, tú sabes, dictándolo virtualmente. Con esto te hago la salvedad de que yo sé lo que es eso. Yo he estudiado online, he tenido educación formal online y sé perfectamente un poco lo que es la virtualización del contenido regular. Pero entonces, bueno, ¿qué opinas sobre ese futuro de la educación online? Que por supuesto, esta es una mecánica que no será posible en un curso regular mientras las autoridades no aprueben un poco ese mecanismo, ¿no? Pero a ver. Sí. Bueno, todos estos pensamientos son bastante controversiales, ¿no? Porque las personas como que están muy acostumbradas a la educación tradicional. Pero si te soy sincero, yo ya no percibo otra forma de estudiar que no sea online. Por ejemplo, yo ahorita aquí en pandemias me he puesto a hacer cursos de programación y estudiando por internet se aprende una barbaridad, una barbaridad. Yo voy a la universidad a hacer amigos. Cuando yo voy a hacer una maestría, un diplomado, una cuestión, yo voy a conocer gente, a hacer amigos, a compartir, pero cuando yo quiero aprender algo, es un puñal leyendo por internet, buscando, mira, cómo se hace esto, cómo se hace aquello, qué se dice en este foro, qué cursos hay, qué dice YouTube, cuáles son los tutoriales. Esta es la forma como yo aprendo hoy en día. Entonces, sí, comparto eso contigo. Mira, hablando de lo que decía Andrés Oppenheimer, completamente, eso se llama el aula invertida. Nosotros tenemos ahorita un servicio que estamos regalando a Venezuela a raíz de lo que está pasando con la pandemia, que se llama las clases particulares. ¿Okay? Es el acceso a todo nuestro contenido educativo, lo mismo que nosotros ofrecemos en el bachillerato virtual, pero la única diferencia es que no te vamos a dar un título. ¿Okay? Tú vas a ver todos los videos, vas a leer todas las guías, vas a hacer todas las evaluaciones, pero eso es para ayudarte en tu colegio tradicional. ¿Okay? Nosotros bueno. no te vamos a dar el título. Sí, eso es algo gratuito que le regalamos al país por el tema de la pandemia. Entonces, nosotros en un momento, nosotros tratamos de llevar esto a los colegios justamente para hacer eso que dice Andrés Oppenheimer, para que se implementara el aula invertida. ¿Cómo debería funcionar esto? Los profesores le tienen que decir a los estudiantes, señores, la semana que viene, el viernes, vamos a ver Pitágoras, pero ustedes van a ver la clase de Pitágoras en Dawere, se van a leer la guía, van a presentar las evaluaciones, porque en el salón de clase lo que vamos a hacer es resolver dudas y hacer proyectos alrededor de Pitágoras. ¿Okay? Esa es el aula invertida. Entonces, el tiempo en el salón de clases se aprovecha para profundizar más en la materia. Porque bueno. que alguien te dicte lo que es Pitágoras en el internet. Eso no tenemos que gastar tiempo del profesor, del especialista, de todos los compañeros para que alguien nos dicte lo que es Pitágoras. Entonces usted va, se lo ve en una videoclase, lo lee en internet y viene al salón de clases con sus preguntas. Entonces, pero eso no lo logramos, no se logró implementar, los colegios no estaban interesados, los maestros también tenían como reticencia con el tema de la tecnología. Al fin, dejamos de vender ese producto, nos dedicamos al bachillerato virtual y ahorita con el tema de la pandemia ha como renacido el tema de las clases particulares, pero bueno, ya lo estamos regalando y está bien y también no solo de pan vive el hombre, ¿no? Claro. Álvaro, me imagino que tú con esa mente evolutiva que tienes, esos proyectos, esa proactividad, me imagino que esto va a continuar, ¿no? Me imagino que tendrás el sueño de que llevar esto ahora a que se certifique online, no sé, técnico superior, incluso licenciatura, algo así, ¿no? Me imagino. Totalmente. Y sabes que, Rubén, lo curioso de esta innovación, porque ya existen universidades online. Incluso nosotros tenemos alianzas con universidades online en Estados Unidos. Yo me traté de buscar las más económicas, ¿no? Porque el público que yo atiendo son personas clase media baja.
Entonces yo quería, si yo le voy a cobrar a un estudiante mío, ponte $16 al mes, yo me imagino que este estudiante cuando se gradúe de Agüere, muchos me preguntan, Álvaro, ¿ahora qué? ¿Dónde hago la universidad? ¿Tienes la universidad online? Ya nos la han pedido. Pero entonces, Claro, claro, si yo lo mando a una universidad online que le quieren cobrar $400 al mes, yo digo, no puede ser, para eso este hombre se va para la católica y va a su claro. universidad tradicional presencial. Entonces, la verdadera innovación es crear esa universidad, Rubén, pero a un precio accesible para el latinoamericano de a pie. O Qué sea, bueno, no puede, qué bueno. no puede pasar de $30 al mes, que la gente lo pueda pagar y pueda profesionalizarse y pueda superarse, pero, cónchale, sin que se Es le que salga del bolsillo, pues. es allí, Álvaro, precisamente el tema de la democratización de la educación online. Y el modelo, no tengo duda, es perfectamente posible. Pero entonces, a ver, hablemos de un tema sensible, porque obviamente toda evolución tecnológica disruptiva inicialmente genera una ecuación en donde o se sustituyen o cambian de alguna manera el rol que tienen algunos empleados al momento en que se imponga esa tecnología o modelo de negocio. En este caso, pareciera que el lado más delgado o la parte más delgada de la cuerda pueden temer que son precisamente los profesores, los maestros, y allí puedes encontrar el principal elemento de resistencia. Sabemos que no Qué buena solamente, pregunta. claro, y no solamente en Venezuela, Álvaro, sino que a nivel global, el cuerpo docente es una gran carga económica para los estados, y con razón, nada más y nada menos que la educación de nuestros hijos está puesta en ello. Yo tengo mi opinión sobre eso, y quisiera, por supuesto, más bien escuchar la tuya, que eres el especialista en el tema, pero por sobre todas las cosas, entendiendo, Álvaro, que mucho tiene que ver con la forma como se explique. Esa es una de mis, porque yo creo que no hay riesgo, pero bueno, adelante. Sí, sí. Mira, es una excelente pregunta porque yo creo que es algo contraintuitivo y muchos profesores sí pueden, y maestros pueden tener rechazo a la educación online por ese miedo que tú estás señalando. Y es todo lo contrario. Fíjate, en la evolución de la educación, nosotros pasamos de tutores, por lo menos Simón Bolívar, que usted lo conoce muy bien, quizás estudió con tutores, Bueno, estudió pero con a Nobel medida... también. Ok, entonces, fíjate, nosotros, ¿qué pasó? A medida que fue evolucionando la sociedad, dijimos, mira, no tenemos suficientes tutores para que todo el mundo estudie. Entonces vamos a hacer las Claro, aulas de clase, vamos a meter 30 chamos a que estudien con un tutor, con un profesor. Y así se hizo. Ahorita, ¿qué está pasando? Más personas están demandando acceso a esa educación y no tenemos suficientes colegios, no tenemos suficientes profesores, se acabaron los recursos, entonces vamos a pasar a la educación online. Pero eso no significa que los salones de clase van a desaparecer, así como no desaparecieron los tutores, porque fíjate, 90% de los jóvenes en colegios privados aquí en Caracas salen del colegio y llegan a su casa, almuerzan y les llega un profesor particular. ¿Qué es eso? El tutor. así El es. tutor sigue existiendo, los profesores particulares siguen existiendo, los colegios van a seguir existiendo y ahora van a coexistir con la educación online. Y entonces, ¿qué va a suceder? Los colegios van a tener sus interacciones presenciales y van a tener una plataforma con lo que los chamos aprenden habilidades del siglo XXI. Van a aprender a trabajar y colaborar en línea, van a aprender a ser autodidactas, van a aprender a resolucionar problemas utilizando el Internet, van a aprender el razonamiento crítico, saber qué fuentes de información son fiables y cuáles no. Todo eso lo van a aprender con su plataforma online y con las interacciones en el colegio va a ser la educación tradicional que nosotros conocemos. Entonces, por ahí los profesores tienen que olvidarse de ese miedo. Eso no va a pasar, nadie los va a sustituir. ¿Sabes qué sí va a pasar? Que se les va a ampliar la gama de cómo trabajar. ¿Por qué? ¿Cuál es el próximo paso, Agüere? Vamos a empezar a emparejar tutores, profesores online que hagan videollamadas como la que estamos haciendo nosotros ahorita para darle una clase particular a alguien dentro de la plataforma que tenga una pregunta. Y ese profesor vende su hora de trabajo por ahí. Entonces un profesor venezolano puede estar dándole clase a un estudiante en Chile. ¿Y cómo pagan en Chile? En dólares. Entonces, Qué bueno, le vamos a abrir el campo de trabajo a los profesores y el mundo va a ser su mercado. qué bueno. Excelente de verdad. Excelente de verdad.
Bueno, mira, estamos llegando ya al final, Álvaro. Sí. Yo creo que de todas maneras vamos a tener que hacer un nuevo programa, porque fíjate, mira tú, el mismo padre Manuel Zapata, que es un hombre que está vinculado pues a la educación, a los sectores populares, etcétera, no sabía. Es decir, que hay que ayudarte a posicionar esta idea. Te vuelvo y repito, te felicito, porque esto sí es una revolución lo que tú has hecho. Así Álvaro, Hay que que, difundir. sí. sí, Álvaro, no, claro, hay que ayudarte en eso. claro. Las ideas buenas hay que posicionarlas. Gracias, Rubén, Álvaro, gracias. para cerrar, fíjate, tengo niños en edad escolar y como padre de niños en edad escolar, pues bueno, tú sabes, uno está relacionado con todos los chats, todo lo que circula en cuanto a todo este ante todo este nuevo esquema. Y tal vez para ti no es un secreto que hace una semana circuló un fake news de un artículo atribuido al New York Times que no era tal, pero donde hablaban de la inconveniencia de la educación en línea y que eso iba en contravía de lo que querían los prósperos, etc. Yo te quiero pedir un poco a ti un mensaje, porque además me ocuparé de transmitir este programa a esas comunidades, por lo menos donde están mis hijos, un mensaje de tranquilidad, digamos, a esas familias prácticamente atormentadas, un poco abrumadas por lo que es este nuevo esquema, que bueno, tiene sus ajustes y se va ajustando a medida que pasan los tiempos, porque las escuelas tampoco tenían la experiencia en la materia y creo que han reaccionado bien en todo caso, pero un mensaje de cierre, de tranquilidad y esperanza con respecto a esto. Mira, le voy a dar un mensaje basado en la ciencia. Hay un estudio del Departamento de Educación de los Estados Unidos en donde analizaron 1000 estudios de distintas universidades alrededor del mundo y llegaron a la conclusión que la educación online era igual de efectiva que la educación presencial. Yo les puedo pasar ese estudio. Qué ¿Okay? bueno. Y el otro descubrimiento es que si mezclas los dos tipos de educación, online con presencial, obtienes hasta un 20% de mejores resultados en los estudiantes. ¿Okay? Ese estudio yo te lo puedo pasar para que también se lo hagas llegar a todas tus redes. Entonces, con relación a eso, bueno, ahí tienen la ciencia de que la educación online no se dejen meter gato por liebre, eso funciona y tú has sido testigo de eso y yo también, Castor. Entonces, bueno, por ahí eso. Y lo otro sería que, mira, nosotros abrimos nuestra plataforma para que todos esos padres y estudiantes y profesores la utilicen, porque dentro de la plataforma, tú como padre te puedes crear una cuenta y monitorear el avance de tus hijos. Y los profesores de colegio también se pueden crear una cuenta y monitorear el avance de sus estudiantes. Entonces, la plataforma de verdad que ayuda a que todos participen en el proceso educativo y yo creo que está hecha, es la mejor solución para la situación que estamos viviendo y ojalá la disfruten. Está gratuito ahí para ustedes. Por favor, también distribúyeles el URL, la página de Dawere y de esto vamos a salir adelante. Y yo creo que más bien se va a fortalecer el sistema educativo porque ahora las autoridades se van a dar cuenta que este tipo de herramientas hay que fortalecerlas, hay que desarrollarlas, hay que promoverlas y que formen parte, eso tiene que ser una pata del sistema educativo de cualquier país progresista. Álvaro, Bueno, nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias por atender esta invitación. Esperamos tenerte pronto nuevamente para seguir conversando de este tema.